Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra sintonía de nuestro canal Pingüino Multimedia, donde ya viene en compañía de lo que son las noticias. Seguimos transmitiendo para nuestros amigos de Facebook Live, que les enviamos igual un gran abrazo a la distancia. Como ha sido el tema principal de estar a la distancia, de generar estas entrevistas vía Zoom, queremos también agradecer a quienes están disponibles para generar estas entrevistas, para generar su espacio, y en especial ahora. El día de hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Uno, como se anunció previo a la Semana Santa, las nuevas medidas que comienzan desde el lunes 5 de abril. Desde esta presente semana, estamos ya día martes 6 de abril, comenzaron el día de ayer. ¿Cómo nos afectan directamente a Magallanes estas medidas? Algunas nos tocan directamente y otras no, porque dependiendo el paso a paso que nosotros nos encontramos. Por lo menos Punta Arenas se encuentra en un paso 3, recordemos que también Porvenir retrocede el día jueves a un paso 3 y Puerto Natales retrocede a una fase 2. Después, en el segundo bloque, hablaremos de lo que es realmente el teletrabajo o lo que es también trabajar a distancia. Cuáles son realmente o cómo se ha avanzado en esta ley. Hablaremos con un especialista en el mundo laboral. Por eso son dos bloques de temas totalmente relevantes que a uno o de otra forma podrían verse afectadas nuestra vida a favor o en contra. Así que bueno, ahora vamos a tomar contacto, nuestra primer invitada, nuestro primer bloque. Agradecemos su tiempo a esta hora en vivo y en directo. Estamos con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Hola Paola, muy buenas noches. Un gusto de poder conversar a esta hora. Hay mucha gente en su casa mirando el programa, así que es importante entregarles información certera, oportuna, para que puedan estar también orientados respecto de lo que va a ser los cambios de esta semana y las próximas fechas que vienen. Así es, bueno, nosotros estamos en una muy buena, a lo mejor parada, si lo vemos de esa forma, en la fase que nos encontramos. Antes de ir directamente a las medidas anunciadas por el gobierno, quiero preguntarle cómo estuvo el balance de este fin de semana largo, de estas fiestas que fueron Semana Santa, donde también hubo un intenso control en los diferentes lugares y donde me imagino que se desplegó no solamente el control militar, sino que también policial, y donde incluso estuvo Senda acompañó en algunos lugares. Sí, pero ¿sabes qué, Paola? Yo creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de poder señalar el tema de que estamos en un mejor pie que el resto del país. Porque si bien es cierto, estamos en una fase 3, la verdad es que la realidad de la pandemia es muy frágil. Y así como retrocedió Porvenir, como retrocedió Puerto Natales, podemos retroceder nosotros también en Punta Arenas, en Puerto Williams y en todas las otras comunas de nuestra región. Entonces hay que tener mucha cautela. ¿Y por qué te lo digo? Porque las personas tienden a relajar las medidas, a pensar que porque se avanza ya no son necesarias tal vez las medidas de protección personal, las medidas de autocuidado, y no es así. A mayor libertad, mayor es la responsabilidad que tenemos que tener, porque no tenemos ninguna garantía respecto de podernos mantener o poder avanzar. Entonces la idea es seguir avanzando, ojalá, ¿cierto? Pero siempre cuidándonos y teniendo una responsabilidad social importantísima. Porque si bien es cierto, vamos avanzando en el proceso de vacunación de muy buena manera también, tenemos una fase 3 privilegiada hoy día porque el país está casi completo en cuarentena, y un proceso de vacunación que ha superado ya el 55% de la población. Entonces, a pesar de eso, todavía queda gente que no se ha vacunado,
todavía tenemos que seguir avanzando y es por eso que las medidas tienen que ser siempre, siempre con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Eso como para comenzar con este mensaje, porque tendemos a pensar que por avanzar o por tener un proceso de vacunas que va bastante positivo, ¿cierto? Podríamos relajarnos y no es así. No es así de ninguna forma y lo hemos visto en carne propia. El año pasado íbamos también en una fase 3 en 3 semanas y de pronto nos tocó la fase 2 y después vivimos casi 4 meses en cuarentena. Entonces ya tenemos la experiencia y también estamos viendo el ejemplo que está ocurriendo en el resto del país y eso nos tiene que servir de lección para que justamente nuestras medidas, nuestro comportamiento sea aún más responsable, Paula. Así, bueno, yo creo que eso es muy bueno señalarlo, Selene, porque a pesar que ya llevamos un poco más de un año viviendo en pandemia, hemos tenido que aprender a convivir tomando conductas como las medidas sanitarias correspondientes. Somos una región que se ha comportado muy bien si lo vemos de esta forma del proceso de vacunación. Tengo entendido que Magallanes es una de las regiones que ha llegado a su objetivo, todavía no lo hemos completado, pero que sí estadísticamente vamos muy bien. Y eso quiere decir que obviamente acá yo creo que hay que dar un énfasis que tener la vacuna, las 2 dosis, no quiere decir que uno no se pueda contagiar. Lo hemos hablado con los diferentes invitados, incluso del área de salud. Entonces, esto también es importante, señalar que a pesar que vamos bien, a pesar que estamos en un buen paso, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir respetando, porque la pandemia es muy dinámica y así como se retrocede, se puede también adelantar, que sería ideal, pero sabemos ya que Porvenir y Puerto Natales el día jueves retroceden. Y vamos a ir entonces ahora a las medidas. Les voy a preguntar cómo a Magallanes le afectan las medidas dadas a conocer por el gobierno durante la semana pasada. Mira, cuando se escucha la noticia, cuando se escucha el anuncio, uno tiene como sentimientos encontrados. Lo conversamos con la intendenta, lo conversamos con el Seremi de Salud, a su vez también se conversó con las autoridades de nivel central. Porque en primera instancia, claro, a uno le entra como ese espíritu regionalista de decir, bueno, pero si nosotros estamos bien. Pero pasadas ya las conversaciones, tú te das cuenta que son medidas que también nos afectan indirectamente. ¿Y por qué te lo digo? Porque el resto del país está en una situación muy, muy delicada, donde las camas críticas son muy escasas. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener algunas camas críticas disponibles, ¿cierto? Como una de vuelta de mano, como lo ha dicho el Seremi de Salud, para otros compatriotas. Y pensando en que además hemos aumentado la cantidad de contagios, que era algo esperable pasando a fase 3, hay que tomar medidas que sean preventivas. Y la verdad es que al tener como antecedente ya de manera empírica, donde la evidencia nos ha mostrado que los contagios se dan de manera principal dentro del contexto de las reuniones sociales o reuniones familiares, es que, por ejemplo, el adelantamiento del toque de queda no es algo que nos tome tan de sorpresa o de una manera negativa, sino que más bien lo aceptamos como una manera preventiva de no seguir aumentando los contagios y que eventualmente tengamos que retroceder. Entonces, esa medida en particular nosotros sabemos que afecta a un área, por ejemplo, del turismo, de la gastronomía, porque los restaurantes van a tener que cerrar, evidentemente, un poco más temprano. Y es por eso que también hoy día, al promulgarse la red de protección social, las mejoras, también nos pone un poco contentos, ¿cierto? Porque de alguna manera podemos dar algún alivio a personas que se afectan en la parte económica. Pero sin lugar a dudas, y al ser un Estado unitario, la verdad es que las políticas públicas se toman para todo el territorio. Eso es así. Ahora, y es por eso que también estamos en un proceso de descentralización. Pero eso no quiere decir que no se puedan evaluar las medidas si es que eventualmente pudiésemos mantener la cantidad de contagios o pudiésemos disminuir. Si es que seguimos avanzando y seguimos aumentando la cantidad de contagios, la verdad es que el toque de queda es una medida bastante importante. ¿Por qué? Porque reduce mayormente la movilidad que una cuarentena total. Entonces, perfecto, ya la evidencia también muestra que en el toque de queda la movilidad se reduce bastante. Y eso también hace que podamos disminuir la posibilidad de que se generen reuniones sociales, a pesar de que las hay, ciertas fiestas clandestinas que siguen apareciendo, pero son menores. Entonces, así también se puede mantener controlada la propagación o la transmisión de este virus.
Seremi, así se van desarrollando las medidas, pero es también bastante dinámico y tenemos que ir evaluando día a día y de manera particular cada una de nuestras comunas. Nosotros esperamos tener un apoyo permanente de toda la ciudadanía, de todos los magallánicos y magallánicas, para que podamos seguir avanzando, para mantener lo que tanto trabajo nos ha costado, porque no fue fácil salir de la cuarentena, tampoco fue fácil salir de la fase 2. Recordar que además tuvimos un toque de queda que solicitamos a nivel regional en semanas anteriores, donde solicitamos que sea a las 20 horas, cuando en el resto de Chile estaba a las 11, 12 de la noche. Nosotros lo solicitamos antes para poder detener de raíz un poco la movilidad, porque en las cuarentenas veíamos que había mucha movilidad en las calles. Así, Seremi, entonces, Seremi, perdón que le interrumpa, pero así como en ese momento se solicitó que se hiciera con horas anticipadas el toque de queda para bajar la movilidad en nuestra región, me imagino que igual hay opiniones encontradas, ya sea en la área como ciudadanos o también como diferentes cargos políticos, pero puede existir, se planteó la posibilidad de que no sea tan centralizada la toma de decisión de un toque de queda. Son prácticamente 60 minutos más o menos. Nosotros acá no tuvimos un cambio de horario. Mantuvimos el horario. ¿No hubo alguna oportunidad de establecer, de consultar, de preguntar, o en ningún momento se pudo barajar esa opción? Se puede barajar, Paola, se puede barajar. Lo que pasa es que hoy día el nivel de aumento en la positividad está siendo preocupante. ¿Por qué te lo digo? Natales aumentó más o menos en un 30% la positividad. Porvenir también aumentó bastante su positividad. Partieron en una semana con 0 casos, después 7, después 21, después 12 o 14. Entonces va aumentando de manera muy avanzada semana a semana. Y eso hace que tengamos que evaluar las medidas de acuerdo a la condición sanitaria que tengamos. Entonces, tenemos que ver las siguientes semanas cómo vamos, si logramos mantener el nivel de contagios que tenemos hasta ahora o ojalá disminuir, y podríamos recién empezar a hablar con nivel central respecto de un horario diferenciado. Pero hoy día, como está la situación país, y viendo que también vamos en un pequeño aumento, hoy día tuvimos una positividad de un 15%, que no deja de ser preocupante. A pesar de que sí, el fin de semana no se hicieron búsquedas activas, que las personas consultan con más síntomas, no deja de preocupar el nivel de positividad. Entonces tenemos que ver el desarrollo de aquí a unos días más, y eventualmente en las siguientes semanas sí se puede plantear una medida diferenciada, como lo hemos hecho en otras oportunidades. La región ha tenido medidas excepcionales. El hecho de ingresar con cuarentena, con PCR negativo, es algo que tiene solamente nuestra región y la región de Aysén. Entonces, no todo es centralizado, y en el nivel central está muy abierto, y hemos agradecido también al ministro París por tener la disposición de escuchar a las regiones y por sobre todo a nuestra región de Magallanes, que ha tenido varias medidas especiales. Otra de las medidas es que igual a nivel nacional es el cierre de fronteras, ya sea marítimo, terrestre y aéreo. Hace en su oportunidad, un 16 de marzo del 2020, también se cerraron estos pasos fronterizos por 30 días. Nosotros acá en Magallanes, obviamente, somos uno de los sectores que tenemos una frontera muy cercana. Cuéntanos un poco de esta medida y cómo se está controlando estos pasos y cierres fronterizos, y si van a existir los cordones sanitarios. Cordones sanitarios por ahora no. Pero sí hay control en cada uno de los pasos fronterizos, en San Sebastián y en Monte Aymon, para el ingreso Chile por Chile. Sabemos que hay algunos, y ahora está solamente la apertura para los camiones, ¿cierto? Para el abastecimiento, para la carga, y por lo tanto se va a hacer un control ahí aleatorio con test de antígenos, para que puedan transitar los camiones y abastecer a la región con los insumos esenciales. Así que eso va a operar de esa manera. No está permitido el viaje por turismo, no está permitido el viaje por ningún otro motivo que no sea el abastecimiento. Ahora, hay que dejar bien claro que en algún momento, cuando se habló de esta medida a nivel nacional, se hablaba de estas 72 horas, y usted lo menciona, y también con el gremio transportista y con las autoridades nacionales se concurrieron y se daban cuenta que para abastecer a Magallanes, obviamente no alcanzaban a hacer el cruce de 72 horas y venir con un PCR, o hacer un PCR en el camino, obviamente salía de la ruta. Tengo entendido que, así como lo menciona ahora Seremi, este acuerdo, ¿en qué finaliza? Porque automáticamente, para quienes trabajan en este rubro del transporte,
transporte se generaba dudas, preguntas, también a lo mejor para el ciudadano se generaba pensar que podía haber un desabastecimiento en algún minuto, si es que esto sería de esa forma, pero creo que rápidamente vieron la realidad que existe en Magallanes, que hay que abastecernos ya sea de la forma marítima o terrestre y que no se llegan a estas 72 horas para un PCR. Tengo entendido que no solamente para los transportistas o camioneros de chilenos, sino que también argentinos. Cuéntanos un poco de eso, detallemos lo que usted recién comentaba. Exacto, es que para eso también estamos las autoridades regionales, porque cuando, como te decía, somos Chile un estado unitario en el que las políticas públicas se toman para todo el territorio nacional, pero para eso hay autoridades regionales que tienen que alertar de cuál es la realidad del territorio y cómo pueden mejorarse estas políticas públicas y adaptarse a la realidad local. Y es por eso que una vez escuchada la medida, se levantó desde distintos ministerios la necesidad de poder evaluar el hecho de que hay transportistas, de que hay personal de los camiones, ¿cierto?, del abastecimiento, que pueden tardar mucho más tiempo en un viaje, porque no todos viajan de Puerto Montt a Punta Arenas, hay viajes desde la zona central, desde otros países, ¿cierto?, desde la zona norte hasta Magallanes, y por lo tanto el PCR de 72 horas de vigencia se tornaba muy difícil de poder implementar. Y es por eso que se aceptó esta excepción para que puedan tener un test aleatorio de antígeno y así también resguardar la salud de los transportistas y también de las personas, porque ellos vienen, ¿cierto?, a Magallanes y obviamente que alojan en algún lugar, puede ser en un hostal, en un hospedaje o con su misma familia. Y el hecho de tener un control respecto de la condición sanitaria de las personas permite también contener una posible propagación de este virus. Entonces, si bien es cierto, hay personas de algunos territorios argentinos que vienen también a cargar animales o alimentos, ellos también van a tener este control sanitario para poder transitar de acuerdo a su labor esencial. Perfecto. Y otra de las cosas, Seremi, también que dentro de estas medidas habla que exclusivamente funcionarios esenciales, trabajadores. ¿Por qué se lo menciono? Porque a lo mejor Punta Arenas hoy en día nos encontramos con esto, pero observando las medidas, que hay algunas que duran por 30 días, como el cierre de frontera, existen otras que duran por 15 días y se va a ir viendo, porque como hablamos, es muy dinámico esta pandemia y la situación de la positividad que existe en los contagios. Y cuando miramos desde Magallanes, a lo mejor estas medidas, el día de mañana, si nosotros retrocedemos, claramente van a ser las mismas que podrían regir a futuro. Pensando en Puerto Natales, tengo entendido que pasa a fase 2 el día jueves como fue anunciado, pero también van a regir estas nuevas medidas, como lo que es que solo podrán adquirir bienes esenciales. Y acá este es un tema que ha llevado también al debate de qué es realmente lo esencial. Hoy en día lo vemos con las imágenes del norte del país, que están en algunos supermercados, por ejemplo, sin poder sacar algún tipo de artículos que no se considera esenciales. ¿Qué pasa en este caso para Puerto Natales, particularmente que comienza el día jueves? Rige la misma normativa que si estuvieran en cuarentena, pero solamente sábados, domingos y festivos. Entonces, durante los sábados y domingos que van a estar en cuarentena, se van a poder comercializar solamente estos artículos esenciales que dicen relación con los alimentos, los artículos de aseo. Hace poquito también se aprobó el tema de la ropa de niños para comunas en cuarentena total, pensando en que sí es esencial. Pero el llamado a las comunas que están en fase 2, que en Magallanes solo vamos a tener a Puerto Natales, es a planificar también, a planificar una compra esencial de lunes a viernes, donde hay libertad de movilidad. No dejar para el fin de semana algo que sea realmente esencial, a no ser que sea una urgencia, que no se pudo prever. Pero también el llamado es a poder planificarse porque el espíritu de esta medida es justamente que durante el fin de semana no hayan reuniones sociales, no existan aglomeraciones de personas en centros comerciales o supermercados, que no hayan actividades al aire libre o mucha aglomeración de personas en una reunión social. Esa es la idea y el espíritu de esto para poder contener este avance en los contagios, este aumento de contagios que tuvieron en la comuna, en la provincia de Última Esperanza, para que podamos obviamente estabilizarnos y ojalá en 15 días más volver a evaluar su condición y ojalá puedan nuevamente avanzar. Pero esa es la idea. También recordemos que el permiso se puede sacar 2 a la semana, uno durante el fin de semana y otro durante la semana y no son acumulables. O sea, si uno no sacó el de la semana, no se puede. Y otra de las cosas que también se ha escuchado... Otra cosa, Paola, perdón. Adelante, Seremi. En ese mismo tema es que
para viajar a Punta Arenas solamente se podrá hacer de lunes a viernes, de manera libre, sin permiso, solamente con el C-19. Pero si necesita viajar sábado o domingo, tiene que presentar un motivo que le permita salir de Puerto Natales, es decir, un funeral, una hora médica, que sábado y domingo es difícil, mudanza, o trabajo esencial. Son las únicas razones por las cuales se puede salir de Puerto Natales. Lo mismo para el resto de los magallánicos que quieran ir a Puerto Natales, solamente de lunes a viernes, libremente con el C-19, pero sábado y domingo presentando algún motivo que le permita ingresar a esa comuna. Cuando hablamos del C-19, para quienes no lo han sacado, se saca a través de la plataforma www.c19, es el pasaporte sanitario. No necesitamos hoy en día ni tampoco un PCR para poder dirigirnos durante la semana a Puerto Natales. Sí, la idea es que el pasaporte sanitario se tenga a mano para los viajes de lunes a viernes, porque en el control de Conaiken o Casas Viejas se lo pueden solicitar. Pero solamente el pasaporte sanitario. Ya. Para los sábados y domingos va a necesitar un permiso de comisaría virtual. Y para finalizar, para quienes quieran viajar a Magallanes, ¿qué necesitan traer? ¿Hay alguna modificación? A partir del 8 de abril se va a solicitar el PCR obligatorio para todos quienes ingresen a la región de Magallanes, independientemente de si son o no residentes. Hasta antes del 8 de abril estaba la excepción para residentes, teniendo que ser una cuarentena obligatoria de 11 días. Desde el 8 de abril en adelante eso ya no va a correr y va a ser el PCR obligatorio con 72 horas de antelación para todo quien desee venir a Magallanes. Y eso como una manera también de desincentivar los viajes por razones que no sean esenciales y por sobre todo para poder contener la pandemia y que no sigamos aumentando el número de casos, que es muy importante. Entonces, toda persona que se suba al avión con dirección a Magallanes tiene que venir con su PCR obligatorio. Perfecto. Queremos agradecerle, Seremi, la verdad que se nos acotó el tiempo, pero como siempre conocer que las medidas se encuentran en las plataformas, dudas, preguntas también se pueden hacer a través de lo que es el Salud Responde, pero lo más importante es mantenernos y cuidarnos y no bajar la guardia, porque esto tanto que nos ha costado estar en esta fase y en la región en general, no solamente Punta Arenas. Tenemos que, cuando hablamos de descentralizar, también tenemos que hablar de las diferentes comunas que igual le ha costado. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Paola, y recordarles a todos los magallánicos que pueden ingresar a gov.cl/paso a paso, y ahí también están todas las estrategias y todas las medidas sanitarias para que puedan ser respetadas y así, obviamente, cuidarnos entre todos. Te mando un abrazo grande, un saludo también a mi familia, a mi hermano, me dijo que le mando un saludo, así que cumplo con eso, y un abrazo para todo el equipo de Pingüino Multimedia. Muchas gracias. Gracias siempre por la disposición. Que esté muy bien. Hasta luego. Conversando con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, hablando de estas nuevas medidas, de cómo se afectan algunas directamente a Punta Arenas o cómo tienen que regir acá en nuestra región de Magallanes, y donde Natales, donde después de 115 días de cuarentena, estuvo 3 semanas con esta fase y tuvo que retroceder a la fase 2, donde con estas nuevas medidas obviamente comienzan a ser restrictivas también para lo que es la comuna de Última Esperanza. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero a la vuelta hablaremos con Rodrigo Palomo, que es especialista en la área laboral. Vamos a hablar de qué es el teletrabajo, qué significa, cómo hay que mejorar la ley después de un año y cuáles son los vacíos en ella. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso después de la pausa comercial con nuestro segundo bloque, donde hablaremos de un tema del trabajo, que es importante porque seguramente a usted hasta el momento no le ha tocado o incluso sus funciones no son aptas para un teletrabajo.
¿Qué significa cuando hoy en día esta ley, que ya ha transcurrido un año, dónde están los vacíos, las mejoras que deberíamos implementar con nuestros trabajadores o incluso con nuestros empleadores? Bueno, vamos a hablar de este tema, de esta relación donde ya se ha evaluado durante un año cómo ha sido y donde hablamos que el teletrabajo o esta ley no es nueva. Hoy en día, en el 2018, incluso recién se hablaba al respecto de esto y que la pandemia aceleró lo que es el teletrabajo. Vamos a hablar con Rodrigo Palomo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, especialista en Derecho Laboral. Le agradecemos a la Universidad de Talca y a Rodrigo por estar presente vía Zoom desde tan lejos, tantos kilómetros que nos mantiene la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder estar, aunque sea a la distancia, conectados con Magallanes, una tierra tan bonita. Y a través de tu persona le agradecemos, como siempre, a la Universidad de Talca, que tiene la disponibilidad de conversar con nuestro medio, con sus diferentes profesionales y temas. Y vamos a ir de lleno por honor al tiempo. Quiero preguntar, Rodrigo, ¿qué significa o cuál es la diferencia cuando hablamos del teletrabajo o del trabajo a distancia? ¿Es lo mismo? No, la verdad es que son figuras parecidas, pero no son exactamente iguales. Cuando uno habla de trabajo a distancia, está pensando en el trabajo que se ejecuta en un lugar distinto de la empresa y que no ha sido implementado por la empresa. Normalmente es el domicilio, es la casa del trabajador, pero podría ser eventualmente, por ejemplo, una biblioteca pública. Eso es el trabajo a distancia. Y el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia. Es el trabajo a distancia que se ejecuta, que se hace a través de un medio informático, a través de alguna herramienta tecnológica. Esa es la diferencia, es muy sutil entre el trabajo a distancia y el teletrabajo. El teletrabajo es una manera de trabajar a distancia. Donde la palabra teletrabajo, al parecer, el 2020 se colocó muy de moda, es un término que no lo utilizábamos continuamente años posteriores, y desde el 23 de marzo del 2020 se despachó desde el Congreso la ley de teletrabajo que regula esta modalidad, pero cuando ya ha transcurrido un año, cuando hablamos que no es desde el 2020, incluso se habló del 2018 de esta ley, hay varios vacíos que me imagino que deben quedar, no solamente para el empleador, también para el trabajador, pero al parecer estamos en desventaja los trabajadores. Sí, bueno, la desventaja o la posición distinta que tiene trabajador y empleadores es una cuestión de la esencia del derecho al trabajo, y lo que tratan de hacer las leyes laborales es precisamente tratar de equiparar esa cancha. Ahora, en particular sobre esta ley de teletrabajo, como bien dices, estaba ya ingresada como un proyecto de ley desde el año 2018 y podía teletrabajarse incluso antes del 2018. El Código del Trabajo no prohibía esta figura. Lo que no hacía era regularla con el detalle que lo hace en la ley del año 2020. Pero ya empieza a discutirse sobre teletrabajo en el año 2018 y, por cierto, la llegada de la pandemia o cuando se desata la pandemia en marzo del año pasado en nuestro país, ya se presiona en la tramitación legislativa y de hecho es una de las primeras normas que se dictan en la emergencia. Ahí sí hay que, yo creo que tener ojo, porque esta ley de teletrabajo se dicta, es aprobada, como bien dices, en el marzo, ¿verdad?, a inicios de esta pandemia, pero tiene una vocación de permanencia, es decir, es una ley que no se va a acabar cuando se acabe la pandemia, es una ley que quedó en nuestro sistema jurídico, a diferencia de otras leyes que se han dictado en materia laboral en este tiempo, como la Ley de Protección del Empleo, que va a durar lo que dure el estado de excepción. Entonces, hay que mirar ahí con atención lo que es el teletrabajo pandémico y lo que va a ser el teletrabajo en tiempos, entre comillas, normales. O en tiempos llegó para quedarse esta ley. Llegó para quedarse lo que es el teletrabajo, entonces. Ahora, también dentro del análisis que tú haces como especialista en la ley laboral, me imagino que incluso el desempleo y los porcentajes y los puntos que ha subido en nuestro país, habla igual de este trabajo informal y que este teletrabajo no lo tiene complementado. Efectivamente, uno de los principales problemas en la línea de lo que tú mencionas, de cuáles son los desafíos que tiene o cómo poder mejorar esta legislación, va en la lógica de los que quedan fuera de la cobertura de la ley de teletrabajo.
Por un lado está todo el sector informal, que hemos visto con preocupación cómo ha ido creciendo durante este último año. Nosotros teníamos tasas de informalidad que eran muy menores a los de otros países latinoamericanos y hemos visto en este último tiempo que esas cifras han ido aumentando de manera bien preocupante. Y por cierto, el trabajador informal no queda regido ni por la ley de teletrabajo ni por cualquier otro derecho laboral. Es una desprotección bien absoluta. Y también quedan fuera los trabajadores del sector público. Yo creo que es importante tener eso a la vista también. Los funcionarios públicos y todos los que trabajan en el Estado no quedan sometidos a esta legislación y eso es un desafío también muy importante. O sea, hay varios puntos que hay que observar. También cuando hablamos quiénes pueden hacer teletrabajo, esa es la gran pregunta, porque también uno se lo pregunta, ¿quién elige el teletrabajo? ¿El empleador? ¿El trabajador? Ahí se nos puedes complementar un poco de cómo y cuáles son, porque no todos los rubros, no todos los oficios, no todas las profesiones pueden hacer teletrabajo. Claro, efectivamente el teletrabajo siempre es una alternativa, es una opción para la empresa y para los trabajadores y siempre requiere el acuerdo. No puede ser impuesta en ningún caso o no debería ser impuesta en ningún caso por el empleador a ningún trabajador. Siempre debería ser acordado, pactado, ¿verdad?, el acceso a esta modalidad. Por cierto que durante la pandemia esto se ha visto incrementado. Hay más empresas que han querido mantenerse funcionando totalmente en la lógica del teletrabajo o parcialmente al menos en la lógica de teletrabajo y eso ha tenido un impacto, diríamos, positivo en la mantención del empleo. De lo contrario, muchas empresas no habrían podido seguir funcionando y habrían tenido que o suspender derechamente la faena y despedir eventualmente a muchos trabajadores o someterlos a la ley de protección del empleo. El teletrabajo ha permitido cierto aire a que ciertas personas traspasen esta forma de laborar. Pero como bien dices, no todo puede ser teletrabajable. Hay ciertas faenas que exigen la presencialidad, hay trabajos que no se pueden hacer por un computador. Yo no puedo, me imagino, esquirlar una oveja desde WhatsApp, ¿verdad? Hay Claro. cosas que tienen que hacerse ahí en vivo y esas tareas, claro, no quedan dentro de esta figura. Ahora, eso es en el mundo de lo que debería ser. Luego también hay peculiaridades en la práctica, en lo que pasa en el día a día, en el cotidiano del mundo del trabajo. Hemos visto también, y hay estudios, un estudio de la Universidad de Chile recientemente publicado que así lo demuestra, que hay diferencias en sectores socioeconómicos respecto del acceso al teletrabajo. Es decir, trabajadores que tienen menores remuneraciones, que están menos calificados, no han podido hacer ese tránsito y han tenido o que permanecer en la presencialidad o derechamente perder sus puestos laborales. A diferencia de lo que pasa con sectores que pueden ser más acomodados o trabajadores que tienen mejor remuneración, mejores puestos de trabajo, donde un porcentaje mucho mayor ha podido transitar hacia esta fórmula de teletrabajo. Y eso es preocupante porque nos muestra de nuevo una brecha entre los distintos tipos de trabajadores. Existe esta brecha, como tú lo mencionas, Rodrigo, y me quiero colocar en la situación que a lo mejor más de alguien que nos puede estar viendo está en esta situación, ya sea una empresa privada o pública o un departamento público. Cuando uno dice, bueno, estoy en teletrabajo hace más de 6 meses por estas medidas que existen, continúo haciendo mi servicio, generando el horario que me corresponde, pero veo que es poco probable que vuelva. Ahora, ¿se puede obligar al empleador a volver a los horarios o a volver dentro de la normalidad con esta pandemia? ¿Por qué? Porque me imagino que también puede existir la posibilidad de, ya sea empresas privadas o algún servicio, que diga, ¿sabes qué? Trabajando de esta forma, estoy mejor, no tengo que pagar a lo mejor o costear lo que tengo continuamente durante los años anteriores y me voy a quedar de esta modalidad. ¿Puede ser algo arbitrario del empleador quedarse de esta modalidad y no volver a las funciones de alguien que está con el teletrabajo? Bueno, ahí hay que hacer algunas distinciones. Lo primero que comentábamos al inicio es esta distinción entre el empleo público y el empleo privado. En el sector público, como no rige esta ley, como no hay regulación para el teletrabajo en el sector público, lo único que tenemos son directrices, dictámenes de la Contraloría General de la República
que indican básicamente que la razón principal aquí para poder volver a la función en presencialidad es que se respeten las condiciones sanitarias y exista garantía de la seguridad de la salud de los trabajadores. Y luego la atribución la tiene el jefe de servicio en la vuelta o no a la presencialidad. En cambio, cuando estamos en las empresas del sector privado, ahí sí tenemos la ley de teletrabajo vigente y hay que hacer algunos matices de nuevo. Una posibilidad es que la relación laboral haya nacido como teletrabajo, es decir, que haya partido ese trabajo ya en la lógica del teletrabajo, y en esa figura, ¿verdad?, cuando parte así, existe la posibilidad entonces de pactar la vuelta o pasarse a la presencialidad, pero tiene que ser necesariamente un acuerdo. Debe haber una voluntad tanto del trabajador como del empleador, no lo puede imponer. Sí es interesante el derecho de retracto que establece la ley para los casos donde había primero una relación presencial, luego, por ejemplo, a propósito de la pandemia, se pasa al teletrabajo, y ahí existe el derecho unilateral de cualquiera de las dos partes a volver a la figura anterior, es decir, de retractarse del teletrabajo y volver a la presencialidad. Pero es solo para estos casos, ¿verdad?, que ya tenían una figura presencial previa. ¿Quién tiene que entregar, y acá es una pregunta que yo creo que más de algunos se la ha hecho, quién tiene que entregar todas las herramientas para poder hacer este teletrabajo? Esa es una súper gran pregunta, porque en eso está un poco la eficacia de la norma. El teletrabajo, en principio, y de hecho así lo planteó una norma transitoria de esta ley, hacía cargar sobre las espaldas de los trabajadores el mayor costo que tenía el teletrabajo, y que muchas veces se intenta hacer como una caricatura del teletrabajo en el sentido de que no, esto es un poquito más de gasto en internet, ¿verdad?, o en conexión, pero la verdad que en muchos casos teletrabajar supone habilitar un espacio dentro de la casa. No todas las casas de todos los trabajadores tienen, por ejemplo, un escritorio desde donde se puedan conectar y estar más o menos tranquilos para desempeñar sus funciones. Hemos visto sobre todo cómo, y todavía por un sesgo de género que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo las trabajadoras, las mujeres, ¿verdad?, han visto mucho más complicado el escenario de poder teletrabajar, porque además están telecocinando, además están haciendo el aseo, viendo, ¿verdad?, a los hijos en los colegios virtuales también. Y eso todavía es muy marcado el machismo, en el sentido de que todavía sigue estando, ¿verdad? No nos gustaría que así fuera, pero la práctica sí lo muestra. Les ha sido mucho más difícil, mucho más pesado la carga del teletrabajo, porque no todos tienen la posibilidad de adecuar sus espacios a esta figura. Y en esa lógica la ley lo que hace es señalar que es el empleador el que debe proveer, el que debe mantener y el que debe reparar todos los materiales y herramientas para teletrabajar. Entonces es importante porque eso está definido hoy día. Otra cosa es que en la práctica ocurre y que se fiscalice que así sea, pero la obligación es del empleador. Gran palabra, y la fiscalización. Y vamos a ir a otra de las preguntas, porque también hemos visto consultas que se han realizado sobre las jornadas laborales. Algunos trabajadores que acusan de incluso decir, paso más horas conectado de lo que era cuando estaba de modo presencial. ¿Está regulado en la ley, en esta ley del teletrabajo, cuántas horas tengo que estar de forma conectado, o el valor de la desconexión? Sí, ese es otro gran tema, porque efectivamente la ley de teletrabajo lo que hace es regular dos aspectos centrales de la relación laboral o del contrato. El lugar de trabajo, que ya no será la empresa, no será la oficina, sino que será el domicilio o el otro lugar que defina cada trabajador. Y por otro lado, el tiempo de trabajo. Y cuando hablamos de tiempo de trabajo, hablamos de jornada laboral, pero también hablamos de tiempos de descanso, que son tan derechos como la limitación a la jornada. Y ahí está uno de los grandes problemas que tiene esta ley, y que ha sido lo más criticado de esta ley, que básicamente supone abrir un espacio de flexibilidad al tiempo de trabajo muy grande, es decir, asumir que trabajadores y empleadores están en una condición de pactar esta fórmula de distribución del tiempo de trabajo, cuando en realidad lo que ocurre, por esta asimetría que conversábamos al inicio hoy día,
Lo que hay es una imposición normalmente de unas condiciones laborales del empleador al trabajador. El espacio de negociación real, la verdad es que es muy limitado, salvo que sea un trabajador muy calificado, no va a tener la capacidad para negarse a este tipo de definiciones que haga el empresario. Por eso es importante que los derechos laborales se establezcan como mínimos, que no puedan ser pactados, que no sean transables, porque cuando pasan a ser negociables los derechos laborales pierden toda eficacia. Y lo que pasa con las horas de trabajo es precisamente eso. Se permite que, entre comillas, se pacte que trabajador y empleador puedan someterse a una liberación de control de asistencia, es decir, que no sea obligatorio marcar asistencia, y eso en la práctica se traduce en un abuso del tiempo de trabajo, se pierden los límites entre el trabajo y la vida personal o familiar, no se sabe uno ya cuándo está trabajando, cuándo está descansando, porque todo se confunde, y eso no logra ser balanceado con este derecho a la desconexión que tú mencionas, que es un derecho nuevo que no teníamos en el Código del Trabajo chileno y que aparece en esta oportunidad. Es un derecho que al menos habilita a que estos teletrabajadores tengan 12 horas continuas para no recibir órdenes y para tampoco estar obligados a responder comunicaciones empresariales. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con los accidentes laborales? Teníamos esta cobertura en nuestro lugar de trabajo de forma presencial, incluso en el trayecto de ida o de vuelta hacia nuestros hogares. Con las personas que ejecutan un teletrabajo o incluso el semipresencial, porque hay personas que están una semana o otra semana. ¿Tenemos cobertura? ¿Qué dice esta nueva ley? Sí, efectivamente ese es un problema importante y se ha ido viendo, ¿verdad?, que con la práctica del teletrabajo cómo se desenvuelve. Lo que hace la ley de teletrabajo en particular es derivar esta materia de salud y seguridad en el trabajo a un reglamento que se dictó en junio del año pasado y que básicamente ratifica lo que era obvio. Si una persona tiene un accidente en teletrabajo, eso se considera un accidente laboral, o lo mismo si es que desarrolla una enfermedad durante el teletrabajo, eso también puede ser calificado como una enfermedad profesional, con las mismas características que tiene la ley del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso así en la teoría suena bien, ¿verdad? Y es lógico que así se contemple, pero es muy complejo luego a la hora de definirlo en la práctica. ¿Cómo podemos básicamente probar qué es lo que va a exigir el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que lo que va a querer en definitiva como institucionalidad es que no quede como accidente del trabajo, sino que vaya por accidente común para no tener que pagar ese accidente o el subsidio o lo que corresponda? La dificultad está en la prueba, ¿verdad? ¿Cómo yo pruebo que efectivamente ese accidente que tuve fue mientras estaba teletrabajando y no mientras estaba haciendo el aseo o mientras estaba sacando, no sé, las hojas de la canaleta? Entonces, la dificultad es más bien probatoria, más que es de que proceda o no proceda. Un accidente teletrabajando o una enfermedad que se desarrolle en este régimen de trabajo va a ser regida o cubierta por el seguro respectivo, pero lo difícil va a ser en la práctica lograr demostrarlo ante el seguro. Y bajo este estudio y este análisis que has hecho, Rodrigo, ¿cuáles son las mejoras más urgentes que se deberían hacer en esta ley? Bueno, son varias, en la misma línea de lo que hemos ido conversando. Una, yo creo que es urgente que se regule el teletrabajo para el sector público. Y lo digo desde la propia experiencia. En nuestra universidad, que es una universidad estatal, hemos estado teletrabajando desde marzo del año pasado, con poca claridad respecto de cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de todos, digamos, de la universidad y en este caso también de los trabajadores, académicos, funcionarios, y así pasa en todos los servicios. Hemos estado, ¿verdad?, sometidos a la lógica de dictámenes sucesivos de un ente que interpreta, pero no tenemos claridad normativa. Por lo tanto, yo creo que teletrabajo regulado para el sector público, la extensión también de ciertos derechos mínimos para sectores informales, lo que hoy día se habla de un piso de derechos para todos los trabajadores, ¿verdad?, que funcionan en esta lógica. Podemos pensar, por ejemplo, que son teletrabajadores todos los trabajadores de plataformas, los repartidores de pedidos ya, los conductores de Uber, etcétera. También son formas de teletrabajo que no tienen ninguna protección porque están en esta lógica de informalidad. Eso es una primera cuestión. Y luego también hay mejoras que se pueden hacer en disminuir la flexibilidad en materia de jornada, es decir, garantizar
tiempos efectivos de descanso y jornadas máximas reales, cuestión que dejó abierta la legislación. Y un tercer punto que yo agregaría tiene que ver con el control o con los mecanismos o fórmulas de control que se pueden hacer por el empleador a los trabajadores que teletrabajan. Básicamente es muy poco nítido ese umbral, ese espacio que se resguarda de derechos fundamentales de los trabajadores. Por ejemplo, trabajadores que están con una cámara encendida durante todo el día y que tienen que ver, ¿verdad?, expuestos sus espacios de intimidad doméstica, o trabajadores a los que se les mide incluso el rendimiento corporal con pulsaciones, ¿verdad? Hay mucha información sensible que en la lógica del teletrabajo se entrega a la empresa y que yo creo que vulnera en muchos casos los derechos fundamentales de los trabajadores. Y donde existe el gran temor de muchas veces no ponerse en situaciones o solicitudes, ya que por la situación laboral que hoy en día está atravesando nuestro país y económica. Entonces, claramente se ven en la obligación de poder llegar no a este acuerdo, sino que de alguna u otra forma acceder a estas peticiones. Rodrigo, en este análisis que se hace de esta ley ya en un año, ¿son efectivas las fiscalizaciones? ¿Cómo se fiscaliza? Porque claramente cuando viene la inspección del trabajo, va a una empresa, fiscaliza que esté todo como corresponde, pero ¿cómo lo hacen acá con el teletrabajo? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo la inspección del trabajo fiscaliza? Bueno, el tema de la fiscalización es más complejo en formas de teletrabajo que lo que es en cualquier mecanismo de trabajo de presencialidad. Siempre es difícil, tenemos que pensar que la Dirección del Trabajo no da abasto para fiscalizar cada una de las relaciones laborales, eso hay que darlo por descontado. La Dirección del Trabajo acciona fundamentalmente en un altísimo porcentaje a petición de parte, es decir, cuando hay una denuncia. Y denunciar para un trabajador muchas veces significa exponerse a una eventual represalia empresarial, es decir, quedar un poco en desnudo frente a esta manifestación de denuncia ante la inspección laboral. Y eso hace que muchas veces los trabajadores que tienen puestos más precarios no lo hagan, que prefieran aguantar, ¿verdad?, la vulneración antes de denunciar. ¿Dónde hay más denuncia? En aquellas fábricas, en aquellos sectores donde hay sindicatos, donde hay un ente colectivo que puede arropar de alguna manera a los trabajadores individualmente considerados para que puedan atreverse en definitiva a hacer las denuncias o derechamente que el sindicato denuncie. Yo no me atrevería a decir que esta fiscalización no sirve para nada. Yo creo que es insuficiente. Yo creo que efectivamente debe mejorarse la capacidad que tiene la Dirección del Trabajo y las respectivas inspecciones para llegar a más sitios. Ellos intentan hacer también fiscalizaciones oficiosas, es decir, sin esperar la denuncia, sino que fiscalizar determinados sectores, determinadas industrias en ciertos momentos, pero se ven sobrepasados por la carga de trabajo. Y el otro problema es que muchas empresas prefieren pagar la multa a cumplir el derecho laboral. Les sale más barato pagar la multa, ¿verdad? Porque a veces la pueden alegar, incluso pueden cambiarla por un curso de buenas prácticas, antes que pagar o cumplir, con el derecho laboral. Entonces ahí hay un vacío también importante en términos de cumplimiento. Cuando tenemos a empresas que están dispuestas a pagar multas antes que cumplir con los derechos laborales, es que algo no está funcionando bien. O sea, esta ley llegó para quedarse, el teletrabajo es para algunas empresas muy efectivo, para otros que les encantaría volver del modo presencial y donde también hay que actualizar la ley del trabajador, donde obviamente tiene que ser comprendida y entendida por todos los trabajadores. Y como hablamos y se dice, se tiene que actualizar, así como esta ley muy rápido salió, también estos vacíos que existen o las mejoras para el pro del trabajador creo que son sumamente necesarias. Rodrigo, queremos agradecerte desde Talca, comunicados vía Zoom hasta Punta Arenas, acá al sur del sur. No, muchas gracias por la invitación, ha sido una conversación muy interesante y le mando un abrazo a la gente ahí de Magallanes, que es tan agradable siempre cuando uno los visita. No, muchas gracias por enseñarnos hoy día y entender un poco lo que es el teletrabajo, seguramente más de algún espectador que está haciendo esta modalidad en sus funciones, otros que no, otros que podrían estarlo hoy en día con estas nuevas medidas que también se habla de cuáles son los trabajos esenciales, entonces algunos que van a tratar de estar en la modalidad de teletrabajo o otras que lamentablemente van a tener que estar con lo que es la protección del empleo. Queremos agradecer, muchas gracias, que esté muy bien, Rodrigo, un fuerte abrazo y saludos a la Universidad de Talca. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches.
conversando con Rodrigo Palomo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, especialista en Derecho Laboral, hablando del teletrabajo. Seguramente esta palabra hace años atrás no se escuchaba, llegó para quedarse, es una ley que ya comenzó a partir del mes de abril del 2020. Para muchos que seguramente lo están haciendo ya conocieron algunas cosas, algunos se quejan que incluso no existe este horario de jornada laboral. El seguro laboral es otro de los temas y obviamente donde es una ley muy nueva que tendrá que tener mejoras a futuro. Nosotros agradecemos su sintonía, muchas gracias por acompañarnos los martes en su programa Retruco, un fuerte abrazo y siga con la programación de Pingüino Multimedia, que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.